El verde es el color de la esperanza. Vimos ahora los que están buscando y llamando a la conciencia nacional con las tres causales también usando el verde. El verde es el futuro, es incluso el que distingue la energía renovable, limpia, es el verde. Y a propósito de verde, tenemos aquí el hermano Domingo de la Cruz, sonriente como siempre. Eso me gusta de usted, que nunca pierde esa alegría. Trajo la bufanda y le dije, no, usted sin eso es igual que Superman sin capa. Y ciertamente el verde es vida. El verde es, además de esperanza, energía. Por ello, todas las grandes causas están lideradas cromáticamente por el verde, ¿no? ¿Verdad? De eso se trata. ¿Por qué el verde y esta mezcla es en Marcha Verde quien está sustentando esta lucha justa de las mujeres dominicanas? Más que todo, a mí el tema, no me gusta llamarlo como lo llama todo el mundo, el tema del respeto al derecho, a la dignidad, a ese derecho individual que cada quien tiene a tomar sus decisiones en sus derechos particulares. Claro. ¿Por qué Marcha Verde? ¿Cuál es el vínculo? ¿Por qué verde? No, la escogencia de verde es una decisión de las mujeres. Nosotros no intervenimos en esto. Ellas decidieron tomar la simbología y la percepción humana de lo que es el verde. En el caso de por qué secundamos, por qué respaldamos el derecho de la mujer a decidir. Porque no hablamos, y es bueno insistir en eso, no hablamos del aborto, no hablamos de la libertad de aborto, no de eso. No, nadie está hablando de eso. Es un problema de que quien decide qué va a hacer con eso que está ahí, que lo mantiene durante 9 meses, debe ser la mujer. Pero no solamente en el sentido genérico, sino en casos concretos específicos como ya se han establecido, donde la posibilidad de pérdida, el riesgo de su vida está ahí, en esa decisión. Y ha habido casos donde a la mujer se le ha propuesto el aborto en condiciones de muerte. Le han dicho que no. Y ella dice que no, su decisión. Es una decisión. No es que se le está imponiendo, es que ellas decidan si siguen el proceso. Esa es la soberanía de la soberanía de esa mujer, soberanía de ella decir, quiero o no quiero. Claro. Que también le da la oportunidad de tener contacto con el hermano, que le puede decir, mira, esta es la vía, esta es la que sé yo, que no lo haga. Pero, ¿qué peor? Lo hacen escondido, tiran el feto, o la placenta, el embrión, dependiendo en el estado de gestación que está, y lo tiran en una cajita y lo botan. Claro. Pero queremos parecer otra cosa. Claro, pero hay otro elemento que se da. Se pierde esa criatura. Pero no se ha perdido la capacidad de seguir produciendo, porque esa mujer, al salvar la vida, puede provocar 4 o 5 niños más. Y hay una producción cumpliendo el rol natural de la mujer. O sea, es otro elemento para lo que plantean el problema de sacrificar a esa criatura para salvar a la madre. Obviamente, al salvar a la madre se está creando las condiciones de mantener la capacidad de seguir produciendo. Y en vez de uno más, esa mujer podía producir 3, 4 y hasta 6 y hasta 12. Como la tierra, que usted puede tener una cosecha mala, pero está la tierra ahí así es. Para seguir. De eso se trata. No habla eso, hermano, de nuestra capacidad, porque hay gente que han manipulado, y por eso lo veía usted, decía que no me gusta ni siquiera mencionar la palabra aborto, porque yo no estoy de acuerdo con el aborto per se. Ahora, con la soberanía que una mujer en 3 momentos, de un padre incestuoso, de alguien que obliga a una mujer a tener relaciones y en ese proceso queda embarazada, o cuando su vida está en peligro, de esa soberanía, ¿por qué se nos hace tan difícil entender eso y entendemos que debemos sustentarnos en la teoría
de la iglesia que dice que la concepción de la vida, porque el hombre está lleno de pequeños hombrecitos a su interior. Tú sabes que en mercadeo, dicen ustedes, marketing, existen los elementos de estrategia puntual. Es decir, hay momentos en que su empresa, su proyecto está en baja, tiene una situación de crisis, y usted necesita generar un elemento que provoque la concentración en su empresa o su producto. Y alrededor de eso crea una crisis en este caso, de intransigencia, para que todo gire alrededor de ese eje. Y eso permita posicionar o colocar su producto o empresa en el lugar que usted aspira o debe estar. Por ejemplo, si perdió el primer lugar y bajó al segundo, creando esa situación de crisis, hay toda una concentración alrededor del producto y el producto entonces se dispara en el subconsciente del consumidor y vuelve a ser un elemento posicionado en la mente del potencial demandante. Y entonces eso lo pasa, nuevamente lo coloca en una primera posición. Sabemos que el problema fundamentalmente en el área religiosa ha habido situaciones y hay necesidad de reposicionarse. Y con ese tipo de comportamiento logra lo que hay ahora. Hay toda una radicalidad alrededor de las fuerzas que giran en ese entorno. Esa radicalidad permite la concentración de lo que son militantes de esto y se crea, esa dinámica que hoy tenemos de aparente división de la sociedad dominicana entre sí y no. Aparente. Sí es aparente, porque en el fondo, ningún ser humano quiere que el otro se muera. En el fondo, nadie quiere que una mujer se muera por una situación de esa naturaleza. Sé cómo le presiona que ella en el fondo es buena persona. Claro. Usted sabe, maestro, yo tengo un pleito con una amiga mía que es diputada y yo le decía, porque me mandó el video de una diputada llorando por sus hijos, que mostraba que el aborto solamente es prohibido para las pobres, porque ella es diputada y dijo en el Congreso que a ella dos veces le propusieron abortar, 2 veces, y ella dijo que no. La diputada Betty Jerónimo, dijo 2 veces, y sus hijos tienen unos nombres y una historia muy bonita, la de ella. Pero ella, que es una mujer rica, le propusieron y ella tuvo el derecho a decidir y decir que no, y ella se arriesgó porque es diabética o no sé qué, y ella tomó la decisión que el médico le quería imponer y le dijo al médico, no, yo lo voy a seguir. Entonces, me da risa ver a esa misma legisladora prohibiéndole o negándole el derecho que ella en 2 ocasiones tuvo 2 veces a las mujeres. Y miren esto, que el maestro, el hermano que es brillante, hizo ahí una analogía. Señores, el mundo no puede estar equivocado. Ayúdame ahí, Robinson. Como dice nuestro amigo Juan Carlos. Mira. El mundo no puede... aquí. El mundo no puede estar equivocado. Solamente República Dominicana, Nicaragua y El Salvador son los únicos países que mantienen esta teoría de prohibir la soberanía que una mujer debe tener en su cuerpo, claro, porque el otro término no me gusta. Claro. Míralo ahí, 3 países súper pequeños, pobres, atrasados y que son los que menos invierten en educación. Sí, así es. Vamos a dar paso a una mujer, Xiomara, con el Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Café Santo Domingo, nos dicen asesino, mata niños, que lo que queremos es matar a seres humanos. Ese concepto, ¿cómo? Eso es parte de la manipulación. ¿Cómo derrumbar esa manipulación? Y de hecho ayer escuchaba en la radio, y ese tema a mí me hiere mucho, cuando yo escucho, no, porque quieren matar los niños. Y esas son de las cosas que a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿hasta dónde la jerarquía religiosa es capaz de abusar con el ser humano? Porque ese proceso de manipulación que contiene ese calificativo, te quita a ti el derecho a pensar,
te arrebata el derecho, no solamente a decidir, sino a reflexionar si es válido o no ese tipo de recurso. Incluso dentro de los casos graves que tenemos frente a esta situación, está la tasa, el porcentaje de niñas, adolescentes embarazadas, que es un escándalo en nuestro país, que estamos hablando de una tasa asombrosa y que ya la alarma implica que hay que buscarle solución, donde en el más de los casos es el resultado de la inmadurez de la niña. Y esa niña que con 10, 12, 11 años no está en capacidad biológica de producir que es inmadurez en todos los aspectos. Claro, en todos los elementos. No queremos esto. Sus órganos no están preparados, claro, y mentalmente tampoco. Tampoco queremos que se orienten las escuelas. Y con esa realidad, usted hablar en este país de regar preservativos, eso sería un escándalo para esos sectores. Hay una negación total a la tenemos orientación. Un pico de eso que usted dice, de niñas embarazadas, pero vamos a ver lo que ha ido sucediendo con el SIDA, que somos el país del Caribe con la mayor tasa de personas infectadas con el SIDA, y nos cerramos en una postura de que, sin ver lo que está pasando. Así es. Así es. Hermano, tenemos que ir a la publicidad y esta primera parte la dedicamos a esto, que de verdad yo decía en la primera parte del programa eso mismo, porque tengo muchos amigos. Por ejemplo, yo tengo como 3 amigos que son pastores y me cuesta, cuando ellos ven el programa, a veces me dicen que si yo me estoy poniendo loco, que un hombre como yo, y yo le digo es que no, yo entiendo que cada persona tiene una soberanía. Y es cada persona la que se debe respetar. Y esos tabúes de pensar que el hombre está lleno de hombrecitos por dentro y que entender que la vida inicia desde el momento que el hombrecito sale. Eso es una teoría del 1790 que hay que abolirla. Cada quien debe tener una soberanía y debe tener la libertad de qué hacer. Con esto no se está alentando a que nadie haga, que toma la decisión. Antes de irnos, vamos a felicitar, el próximo domingo estará de cumpleaños parte de un miembro de este equipo. El Bobo estará de fiesta de cumpleaños el próximo domingo. ¿Cómo es? Fernando Aponte. Ponte. Bueno, lo conocemos con Bobo. A veces cuando uno tiene un apodo ese es el problema. Hermano, permítanos ir a la publicidad. Ya volvemos. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
hermano Domingo de la Cruz está con nosotros en este café de Diario 55, cerrando la semana laboral. Vamos a hacer una radiografía. Conviértase usted en un radiólogo, un experto en ver imágenes de lo que ha estado aconteciendo en la República Dominicana y cuáles usted ve, qué perspectivas podemos ver en torno a todo lo que ha estado ocurriendo, hermano. Bueno, la verdad es que el escenario que hoy tenemos, este panorama en los diferentes aspectos de la cotidianidad dominicana, además de complejo, tiene algunas aristas, como dicen ustedes los teóricos, y no laicos, que hay que detenerse. No cabe dudas de que en términos de la crisis sanitaria, atravesamos por situaciones delicadas en este momento, de acuerdo con las informaciones que vienen de las instancias especializadas y que bregan con el caso. Hay un rebote del que se habla y parece ser que el problema, como decía el presidente del Colegio Médico ayer, es para preocuparse a profundidad y tomar las medidas pertinentes que no se quedan en la simple vacunación. Se requiere algo un poco más allá. En especial porque ya se ha informado que el proceso de vacunación no significa una inmunidad permanente. O sea, usted puede en cualquier momento ser infectado aún estando 6 veces vacunado. Lo que implica que lo que refiere la vacuna es que si usted resulta ser infectado, como ustedes informaron, se haga leve el proceso. O sea, reducir al máximo la posibilidad de muerte. Pero está ahí la amenaza. Y en esta situación, con la característica cultural dominicana, la visión de nosotros sobre la recreación, lo mucho que nos gusta el can, se hace un poco difícil manejar la situación del distanciamiento, como se ha evidenciado por razones obvias. Entonces, todo ello, más que medidas a veces un tanto en ocasiones, como sucedió durante los procesos de mayor crisis de represión y de golpeo y de exigencia, un problema cultural que hay que manejar, hay que trabajar a profundidad, y que no observamos que se esté trabajando el problema correctivo y preventivo de la salud unido al problema de la cultura, la educación, en términos de que la ciudadanía se empodere culturalmente de las medidas de prevención que tiene que adoptar por encima de todas las cosas, y los elementos de corrección frente a la presentación del mal. Entonces, en eso no niego que ha habido una actitud diligente hasta ahora con relación al gobierno anterior por parte del presente gobierno. No se niega eso. O sea, ha habido una mayor eficacia en la prontitud, si se quiere, en enfrentar la situación. E incluso el hecho de que hayan llegado 2 millones o 1 millón fue que llegó recientemente. Otro millón, sí. Y que se plantee otra cantidad y que haya todo un... Pero recuerde que las vacunas no estaban en el gobierno anterior, todavía no estaban en el mercado. No estaban en ese proceso. Y estamos en el proceso de prueba, nadie sabía. De prueba, todavía estaban de prueba, probando. Aunque hay una cosa ahí que yo me quejo, porque en medio de la campaña a mi casa fueron como 3 veces a fumigar. Pero y andaban lavando la calle y mojando a la gente para que se despegaran y todo se perdió. Una percepción de invento. O sea, se entendía que en el problema de la fumigación ahí estaba la solución o paliar la crisis. Pero ya por suerte son etapas superadas. Sí, había mucho desconocimiento. Y ya entramos en este ciclo. Me luce que, como decían ustedes en los comentarios, debe irse un poco más allá y debe ser un poco más proactivo y abandonar la línea de la espera. O sea, cuando hablamos de proactivo es más agresivo. Hay que ir, vamos a la casa, vamos a hacer operativos barriales, vamos a hacer operativos claro, tanto urbanos, suburbanos como rural.
y abordar la gente. Yo lo vi Para- ayer ¿cómo se llama? Canabacoa, por ahí, que andaban vacunando casa por casa. Sí, sí, sí. Ese operativo tiene sentido. Porque, reitero, es tomar en consideración lo que es nuestra idiosincrasia, cómo nos comportamos nosotros. Y más la Entonces, si conocemos eso, vamos a La actuar. generación que está en este proceso ahora, que tiene dos características. Una que es muy vaga y una que es muy trabajadora, que sale tempranito y llega de noche a la casa. Sí. Pero a eso hay que sumarle, nosotros tenemos la cultura del chivo, ¿verdad? Todo lo vemos como con... Y ya el Saglur pues hizo el síndrome bueno, eso de que todo lo ponemos en duda. Entonces, este proceso de información y desinformación alrededor de la pandemia durante un año ha provocado que el creer o no creer sea un ejercicio entre los dominicanos. Y muchos no creemos a veces todavía que existe, que eso no, que es un invento. Otros tenemos nuestra teoría, porque todos somos teóricos, alrededor de la efectividad o no de la vacuna. Entonces, ese cuadro hace todavía más difícil culturalmente el manejo de la situación. Como la gente está en sí, creo o no creo al final, en si es posible o no es posible, en que ya eso es un cuento y eso se superó, o con una botella yo resuelvo y me creo los elementos de inmunidad necesarios. Todo eso que lo conocen las autoridades, que es un fenómeno cultural, implica que hay que ser más proactivo. Y ir allá, cuando usted lo agarra ahí a boquejarro, sentado Ahí, en su ahí mecedora, está. sentado en su mecedora y le diga, venga, bájese ahí, quítese el saco y la bufanda, venga, en su zona de confort, que no debería ser lo correcto, porque todos deberíamos ser proactivos, pero no lo somos, porque es lo que yo digo, yo cuando salga de aquí voy a hacer el 7º o 8º intento de vacunarme. No puedo pasar una mañana en una fila, porque tengo trabajo. Claro. Entonces, de aquí voy nueva vez a ver la cantidad de personas que hay. Pero tenemos esa realidad, hermano, que es en base a lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente que le pesa ir a un centro o moverse. Si usted lo agarra en su casa y le diga, Fran, venga, que aquí es. Claro. En la parte económica, tenemos también, ahí tenemos situaciones delicadas, ¿eh? Tenemos un proceso de alza creciente que no hay manera de detener, ¿verdad? Las medidas que hasta ahora se están observando no son suficientes para frenar el alza. Hay una especie de libertad para que el sector empresarial sea el que maneja a partir de la famosa teoría de oferta y demanda el problema de los precios. Pero eso no responde a esa teoría, responde a un proceso de manipulación, de agiotismo, de desmedida avaricia de ganancia sobre la base de la calamidad del pueblo. Entonces, esa situación implica que el gobierno, esa parte todavía no ha logrado manejarse adecuadamente. Que no descargo la posibilidad, o no descarto, perdón, la posibilidad de que haya detrás de ese proceso intereses políticos, con la intención de crear una atmósfera de impopularidad que haga posible el rechazo de la población al gobierno por ineficiencia en el manejo del problema de las alzas. El otro elemento es el problema del empleo. Seguimos con una situación calamitosa, para utilizar un término, en términos de fuente de trabajo. Aunque ha habido proyecciones, porque todavía no se observa en la cotidianidad, algunos ejercicios por parte del Estado para generar empleo. Se ha hablado de eso, pero no se ve. Se ha disparado el empleo informal. Si antes era de un 68, hoy debe estar en un 80. Porque la gente desesperadamente está buscando vías. Ayer nos decía la directora del distrito 08 que eso, muchos muchachos que desertaron y se fueron a trabajar. Claro, porque es que hay desesperación, hay angustia. Y en los semáforos vemos los niños otra vez y en la calle vemos los niños limpiabotas. Pero aún en mayor número ahora, sí. De manera más penosa. Entonces, esa situación se suma al indetenible endeudamiento del país,
se agrega a una serie de ofertas que constantemente hace el gobierno, pero que no dispara, no comienza. A eso se suma que los elementos de corrupción siguen pendientes, con una variante de que hay una visible disposición de frenar. Cada vez que aparece un escándalo, se reacciona, y eso es positivo, pero está ahí como un elemento que impacta el asunto económico. Hay otro elemento que obviamente en el marco de la economía debe ser atencionada para ver si ese renglón, que luce ser una debilidad importante por parte del gobierno, se puede superar. El otro elemento que de alguna manera tenemos que ver es el manejo de los asuntos de la educación, e incluso en el marco de la educación, esta lucha de si lo hacemos presencial o no, si lo hacemos semipresencial, cómo manejar. Ya vimos que en el esfuerzo de hacerlo presencial o semipresencial hay que cerrar la escuela porque el rebote se presenta y se refleja en las escuelas. Todo ello impone que las autoridades en el tren educativo tienen que reflexionar un poco más. Vamos a ir a publicidad y volvemos con este tema importante de esta radiografía que está haciendo el hermano, que es un conocedor, porque a veces es el problema que tenemos. Los técnicos a veces están tan cerca ya de Dios que a veces no entienden lo que está pasando en la tierra, y el hermano, que es un hombre muy conectado socialmente, conoce las realidades de muchas cosas que están pasando. Publicidad y volvemos. Domingo de la Cruz continúa con nosotros en este café de Diario 55. Concluimos con el diagnóstico para que nos hable. Ya mencionaba que visitaron a la Procuradora General de la República, que trataron en ese encuentro, en esa visita que le hicieron ustedes. Vamos a concluir entonces ya. Magnífico. Entonces nos quedamos en la parte de educación y la necesidad de que las autoridades racionalicen un poco más el asunto. O sea,
no ver el problema educativo, la posibilidad o no de la docencia virtual o presencial o semipresencial en función de un interés político. Debe verse fundamentalmente a partir de una situación pandémica, que es el elemento básico. Eso por un lado. Segundo, seguir mejorando el problema de la brecha digital que tenemos, que es un problema extremadamente delicado y que de alguna manera se observó que esa brecha limita la calidad del proceso. Y el otro elemento es buscar mecanismos. Estamos en un momento de creatividad. Todos tenemos que sacar de abajo, no quedarnos en lo simple, no quedarnos en lo tradicional para resolver problemas. En una situación de crisis hay que irse al fondo y desde allá sacar ideas. Entonces, en el tren educativo, a partir de sus autoridades, deben atencionar el fenómeno que existe en términos sanitarios, en términos socioeconómicos, e incluso hasta en términos ambiental, y sobre esa base entonces forjar ideas, proyectos, dinámicas que hagan posible que una cosa se pueda lograr a partir de la realidad concreta del país. Por ello, si actuamos así, entonces evitamos este zigzag de tomar decisiones hoy y mañana tener que revocarla. Hay que ir superando ya esos elementos, porque da la impresión de que estamos trabajando con la improvisación, con el prontismo, con la ausencia de manejo, digamos, no vamos a decir científico, pero un manejo un poco más coherente de la realidad. El otro elemento que de alguna manera tenemos que ver es el manejo del comportamiento psicológico de la población a partir de la crisis. Creo que ahí el sector salud no ha actuado adecuadamente y por tanto volvemos otra vez al problema cultural. El comportamiento, la conducta del dominicano. La idiosincrasia. La acabo de escribir porque lo voy a... Mira lo que estoy escribiendo aquí para tuitear. Llevemos la vacuna a la gente. La idiosincrasia de los dominicanos es dejar todo para después. Quiero ver la vacuna en los barrios, en las urbanizaciones, en los parques. Y que te monten el concho y que te dejen la puerta donde tú vas. Sí, pero con la placa, vamos a ver con la placa, que tiene multa, que tiene cosas. El último día el juidero, donde te dan casi un año para renovar la placa. Usted tiene una responsabilidad también. Idiosincrasia, llevémosle la vacuna a la gente. Pero ya lo voy a tuitear. En ese aspecto de la conducta, en el comportamiento de la colectivo, en términos conductual, el sector salud, reiteramos, no ha tomado en consideración ese fenómeno para la educación. Es que hay que combinar los elementos operativos de la solución del problema con los elementos operativos de la toma de conciencia sobre el problema. Si la ciudadanía no se empodera de que debo preservar la vida, no hay manera de que la vida se preserve, porque es una decisión personal. Es decir, si yo sé que yendo al pez dorado, para poner un lugar, me puedo contagiar, lo sé, y de todas maneras yo tomé la decisión de ir. Entonces, la prevención la adopto yo, no viene de otra parte. Entonces es un problema de conducta, es un problema cultural que hay que resolver. El hecho de que masivamente vayamos a la playa, centros de diversiones, hagamos fiestas, hacemos todo lo que estamos haciendo sin tomar en consideración el distanciamiento, es porque tomé la decisión de hacer eso. Y por tanto, reitero, ese elemento de conducta colectiva debe ser manejado por el sector, el sector de salud. ¿Y qué usted puede esperar, hermano? Que en el Congreso un diputado públicamente y compartiendo con sus colegas ahí diga, yo salí positivo participando, a sabiendas de que tiene... Así es. ¿Qué usted puede esperar entonces? ¿Qué señal nos envía lo de arriba? ¿Qué mensaje envía eso que es una autoridad? Diga usted.
Así es. Por ahí está la No, y instalación. decíamos ayer lo peor de todo, que ellos querían poner, porque este es el país de la ley, que ellos querían poner por ley la obligatoriedad de vacunarse y parece que la mayoría está ahí. La ley entra por casa. Sí. Maestro, el ambiente, lo que se siente, mucho desaliento de la gente, la pandemia, el desempleo. Todos duramos meses sin trabajar y aquí todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, la casa, la energía. Tenemos todo atrasado. Yo ahorita de aquí voy a salir para el colegio, que tengo un par de meses. También, todo atrasado. Y la suerte que tú tienes los chelitos para pagar. No, yo no lo tengo, le voy a hacer un avance a la tarjeta para que se acabe De todo. transudar. No, para que se acabe esto. Me dijeron, son tanto. Tú dices, bueno, pero ¿y cómo, por dónde es tarjeta? Usted debe el local atrasado con la luz, con todo el mundo, y usted tratando de hacer magia para por lo menos cumplir con los compromisos. El ambiente que se siente, ¿cómo hacer? Que no es culpa de nadie, porque nadie trajo esta pandemia. Sí, no, definitivamente, y ya eso lo dice todos los elementos, los ejes que de alguna manera hemos estado abordando. Hay una situación de abruma, hay una situación como cuando estamos en neblina, que usted se levanta por la mañana y que todo, todo el espacio está bajo neblina, que usted no ve, no visualiza. Hay una aprehensión de la población de que estamos en una situación difícil, de que no hay salida de manera inmediata, usted no la encuentra, de que el factor de esperanza como que medio se desaparece, excepto algunos elementos donde se observa la posibilidad de trascender el panorama existente. Entonces, ese elemento, unido a lo que yo llamo, con el mayor respeto de los estudiosos, un ambiente de conspiración que existe. Hay un ambiente de conspiración existente. Eso complica aún más el panorama dominicano. Por tanto, le corresponde al gobierno, a Luis y su equipo, tomar en cuenta la situación que hay. Si en este momento... ¿Qué es lo que es un ambiente de qué? Un ambiente conspirativo. Ayer en el IAD nombraron un gerente de recursos humanos muy vinculado a un exministro de la presidencia. En el IAD. Ya hubo un rumor público que giró en este mes, este mismo mes, a principio de mes, de que había unas reuniones y una cosa que se estaban dando por ahí en términos de enfrentar el operativo, las consecuencias. No solo reuniones, letreros en todo el país. Los militares se respetan. Entonces, todo eso, sumado al hecho de que tenemos un partido como el PLD, que evidencia un descenso progresivo, no solamente en el marco de la simple popularidad o nivel de aceptación que tenía, sino en su incapacidad de evidenciar la no vinculación con las cosas que ya están puestas de manifiesto, los niveles de responsabilidad en toda esa jornada de delincuencia que durante más de 15 años giró alrededor de los gobiernos del PLD. Ese nivel de compromiso que el gobierno PLDista asumió para hacer que la corrupción en cascada comenzara en el Estado, desde el Palacio, y terminara en el último dominicano más humilde. Todo eso ha contribuido a acentuar los niveles de decrecimiento, para utilizar un término, del PLDismo, y en este momento tengo una situación de crisis profunda que esperamos
siga esa línea. ¿Se le puede aplicar entonces esa actitud a lo que usted decía en principio? Y hizo una analogía con el mercadeo y con el otro tema, de que yo genero cosas para mantener mi primacía. Sí, cuando hablamos de conspiración es que el PLD está en la obligación de frenar el decrecimiento que hay, la impopularidad acentuada. Y frenar esto significarían 3 elementos básicos. Primero, tratar de evidenciar de que ese cuadro está en mayor capacidad de dirigir el país que el presente equipo. Y que por tanto, la posibilidad de que el país supere la situación está en que ellos retomen el poder. Es un elemento clave. 2, demostrar de alguna manera que los niveles de culpabilidad que hoy se le enrostran ante la ola delincuencial es un manejo de carácter político que busca fundamentalmente ponerlo en una condición de que no vuelvan al poder, y por tanto esa conspiración contra ellos hay que revertirla. Tenemos que ir a la... Y por último, para que no se me escape, llevar a la percepción de la gente que el problema básico de incapacidad se expresa en los problemas que hay, que ellos mismos de alguna manera están presentes. Por eso el hashtag que usan toditos en sus comentarios es hashtag no saben gobernar. Usted es brillante, usted es brillante. Vamos a ir a la publicidad para entonces ir viendo cómo los gobiernos van cumpliendo con las expectativas. Marcha Verde, el reclamo, parar la corrupción y fin de la impunidad, para ver cómo vamos con ese... Te recuerda que el hermano estuvo en Procuraduría. Y ya estamos... Ya Pues venimos, vamos a la publicidad para finales. que terminemos con esto.
nombramiento y cosas por el estilo que hemos visto en estos días. Sí, sí. Aquí estamos conversando en los comerciales de otros temas que no pueden ser públicos. Pero vamos ya a aprovechar los minutos que quedan para que hablar de la visita a la Procuraduría. Mire un asunto. Marcha Verde, en una reflexión que hicimos a nivel colectivo, tanto asambleario como de la coordinación, establecimos que lo que pregonamos, lo que defendimos, lo que demandamos durante más de 3 años, teníamos que protegerlo con lo que hoy se manifiesta. Hablamos de justicia independiente para poder asegurar que hayan investigaciones sostenidas y que en consecuencia expediente que haga imposible que se caigan, independientemente de los jueces que puedan estar para enfrentar la situación. En ese orden, el hecho de que se haya puesto en el país dos grandes paquetes de corrupción, como es el pulpo y el coral, implican 3 cosas. Primero, que la voluntad es visible por parte de la Procuradora General de la República de aplicar la independencia y que hasta ahora el ejercicio que se ha anunciado de independencia comenzó y que hay una voluntad visible hasta ahora por parte del gobierno de respetar ese eje de independencia que está ahí en la justicia, en la Procuraduría. 2, que tenemos un equipo que se la está jugando. ¿Y de qué manera? Porque con esos 2 expedientes, paquete, el coral y el pulpo, hay que tener valor, hay que tener disposición, hay que tener comprensión y responsabilidad para jugársela, porque ese equipo está expuesto a ser agredido de una manera seria en cualquier momento. Y 3, se aperturó lo que nosotros demandamos, que haya una investigación profunda, seria, objetiva e independiente para poder procesar situaciones y poder identificar la realidad de la corruptela a que nosotros hacíamos referencia y que algunas la intuíamos que existían, pero no teníamos las evidencias, como el caso del coral, donde se ha profundizado alrededor de hasta dónde llega en un eje del Estado ese nivel de podredumbre que se montó durante los últimos 20 años. Ante esa situación decidimos, no podemos dejar solo a ese equipo de la Procuraduría. Si lo dejamos solo, se lo va a tragar la corrupción. Los corruptos le van a doblar el pulso. Y en consecuencia, lo mínimo que se está logrando lo vamos a perder. Y por tanto, el borrón y cuenta nueva volverá con mayor intensidad. Ante ese hecho, decidimos que el nivel de acompañamiento al equipo que está al frente de la Procuraduría significa instar, motivar a la ciudadanía a empoderarse del proceso. Voy a hacer un concentrado de esto en una pregunta. ¿Genero situaciones para pactar impunidad? Te genero inestabilidad y te digo, y si no me da impunidad, te sigo cortando la luz, te sigo dañando el acueducto. chantaje. Eso forma parte de la conspiración. De lo que se trata es lo siguiente. Te digo, te dejo paz por impunidad. Es el juego que se está tratando de parte de los corruptos. Pero fíjense un elemento. En este momento, el problema de la justicia y el problema de la corrupción, en el caso de la justicia, es una carreta que hay con un hombre empujándola como hacemos alante de ella. En vez de un burro o una vaca, es un hombre que anda. Pero ¿qué ocurre? Que el PLDismo, antes de salir del poder, le quitó la rueda redonda a la carreta. Ay, mi madre. Y se la puso cuadrada. Y ese hombre está empujando esa carreta con rueda cuadrada. ¿Qué significa eso? Que si nosotros los ciudadanos no vamos donde ese hombre, ayudarle a cambiar la rueda y empujar la carreta, no hay manera de hermano, muchísimas gracias. Esa es la línea política, el ideario político. Te genero situación
para obligarte a sentarte y te digo, te doy paz a cambio de impunidad. Así es. Hermano, muchísimas gracias. A ustedes las gracias. Fran Rodríguez, Edison Meléndez, todo el equipo agradecido de ustedes por hacer de este el más importante programa, porque aquí no buscamos like, aquí queremos llevar conciencia a la sociedad y por eso lo invitamos a ustedes, como lo voy a hacer ahora, que si dediqué esta mañana para vacunarme, voy a vacunarme al salir de aquí. El próximo lunes traeré, Dios mediante, mi tarjeta para indicar que ya me vacuné. Buen fin de semana, nos encontramos el lunes, bye bye.